Join forces. Muy bien, a continuación presentamos el siguiente ejercicio. Hallar la medida del ángulo formado por las bisectrices del par lineal AOB y BOC. Bien, vamos a tratar de comprender qué nos dice el problema. Me dice que tengo que hallar un ángulo formado por las bisectrices, se entiende de estos dos ángulos, AOB y BOC. Pero ¿qué me da a entender esta parte que dice par lineal? Muy bien, este par de ángulos están formando una línea, una recta, un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Es decir, entonces, que bajo esa premisa, bajo una línea, voy a ubicar a estos dos ángulos. Las medidas no hay ningún problema porque eso depende de los resultados que yo obtenga. Y aquí tengo los dos ángulos que están bajo una línea, el par de ángulos bajo una línea. Vamos a ubicar aquí el vértice O, la semirrecta AO, BO y CO. Y tenemos entonces, aquí está el ángulo AOB, que es el primer dato que me dan acá, y el ángulo BOC. Muy bien. Me dice que debo hallar la medida del ángulo formado por las bisectrices de estos dos ángulos, del ángulo AOB y del ángulo BOC. Muy bien, vamos a ubicar las bisectrices. Voy primero a ubicar la bisectriz OM del ángulo AOB. Entonces, del ángulo AOB ubico su bisectriz. La bisectriz OM. Hemos indicado en la parte teórica que la bisectriz es el rayo que divide el ángulo en dos ángulos de la misma medida. Quiere decir que si este ángulo mide alfa, este ángulo también tiene que medir alfa. Vamos a ubicar ahora la bisectriz del ángulo BOC. Vamos a trazar su bisectriz, que le vamos a llamar ON. Y entonces, al ser la bisectriz, también divide a este ángulo BOC en dos ángulos de la misma medida. Si este ángulo mide beta, este ángulo también tiene que medir beta. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? La medida del ángulo formado por las bisectrices. Entonces, me están pidiendo la medida de qué ángulo. ¿Cuál es el ángulo formado por las bisectrices? Ese es el ángulo MON. Entonces, la medida del ángulo MON es la incógnita o el dato que yo debo dar como resultado. Muy bien. Vayamos analizando la gráfica. Un ángulo llano. ¿Cuánto es la medida de un ángulo llano? Ya lo sabemos que es 180 grados. Entonces, yo podría indicar acá que la medida de los dos ángulos que me están dando, AOB, más la medida del otro ángulo BOC, si están formando una línea, están formando un ángulo llano de 180 grados. ¿Cuánto mide el ángulo AOB? Alfa más alfa, 2 alfa. ¿Cuánto mide el ángulo BOC? BOC, beta más beta, 2 beta. Y este es igual a 180 grados. Yo puedo aquí simplificar toda la expresión. Mitad, mitad y mitad. Y quedaría alfa más beta es igual a 90 grados. Ahora nosotros analizamos la pregunta. Luego, analizamos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Hallar la medida del ángulo MON. Muy bien. La medida del ángulo MON será igual. ¿Cuánto mide el ángulo MON? Si observamos acá, MON es este ángulo. Sería alfa más beta. Vamos a aplicarlo acá. Sería igual a alfa más beta. Muy bien. Entonces, la medida del ángulo MON, que es el ángulo formado por las bisectrices, que es lo que me está pidiendo el problema, es igual a alfa más beta. ¿Pero cuánto vale alfa más beta? Acá tenemos el valor. Alfa más beta es igual a 90 grados. Conclusión, entonces, el ángulo formado por las bisectrices, que es el ángulo MON, mide 90 grados. Join forces.